Salud, amigos de La Iguana. Estamos hoy con el profesor Carlos Abarce, Premio Nacional de Periodismo, mención docencia de este año 2016. Y una de las personas más apreciadas, uno de los docentes más apreciados del programa de formación de grado en comunicación social en la sede de Chaguaramos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Con él vamos a estar conversando un poco acerca de cómo los medios de comunicación, tanto los privados como los públicos, trataron el tema del 1 de septiembre. Y quería comenzar, profesor, en primer lugar, hablando de los tiempos previos. Este fue una manifestación que se estuvo preparando durante casi un mes. Se estuvo hablando, sobre todo mediáticamente, de ella durante casi un mes. ¿Cómo fue la cobertura de esa preparación, de esa fase preparatoria, tanto en los medios públicos como en los privados? Si pudiéramos hacer una comparación, podríamos decir que se batieron tambores de guerra, de lado y lado. Fue muy impactante porque los medios del Estado, conjuntamente con algunos medios alternativos, trabajaron la matriz de opinión que se trataba de un golpe de Estado. Paralelamente, los medios opositores, que son básicamente los privados, que por cierto tienen la mayoría real en el país, la mayor parte de la audiencia. Por ejemplo, podríamos decir que el grupo Cisneros y el grupo de 1BC manejan 750 emisoras de radio, es decir, manejan casi todos los circuitos. Eso significa que hay un solo discurso. Y ellos batieron realmente tambores anunciando que con el 1 de septiembre caía Maduro. Pero hay algo más. La empresa privada también se sumó. Por ejemplo, teníamos una cuña de Arroz Mari, que era un discurso total y completamente dado al enfrentamiento. Y uno dice, bueno, ¿y cómo puede suceder esto? Porque Arroz Mari es del Grupo Polar. Y así podríamos ir desmontando. O sea, se hizo una preparación de que lo que iba a suceder el 1 de septiembre iba a cambiar el país. Yo creo que fue muy frustrante. Muy frustrante para quienes creían que iba a haber. Fue muy alentador para los que pensaban que se podía perder esto. Y fue muy frustrante para quienes pensaban que se iban a Miraflores y se iban a quedar allí, que fue parte del discurso mediático. Creo que después de esto les va a costar a la oposición recuperar la poca fidelidad que tiene de su gente. ¿Por qué digo poca? Por la cantidad de gente que movieron. Eso es importante. ¿Y por qué es importante? Porque esa es la plataforma de opinión de la mediática internacional. El número y las fotos. Yo hice la medición, o sea, veníamos los días previos, se había anunciado desde las páginas deportivas igualitas, las páginas de opinión, en todos lados se decía, 1 de septiembre es el día de la toma de poder. Y fue la toma de poder, no fue. Entonces, ¿qué hace la prensa internacional? ¿Por qué es importante lo de la prensa internacional? Porque es donde nos están preparando el terreno, ¿no? Para cualquier acción que se pueda tomar desde el exterior. Sin embargo, todo eso tiene varias lecturas. El día nacional, universal, estaban totalmente dados. Los titulares fueron tambores de guerra. Vamos a la conquista. Los diarios españoles, totalmente dados. Los diarios estadounidenses, igual. Y hasta ahí llegamos. Luego tenemos Mercurio, o sea, principal de Argentina, principal de Perú. Los diarios principales sí se movieron en función de esa matriz de opinión. Van a tumbar al gobierno. La gente está en desacuerdo con Maduro, van a tumbarlo. Y quizás inspirado un poco por lo de Brasil, como es la posibilidad de que haya un golpe de Estado desde un parlamento, no por los votos populares ni siquiera. Entonces, se fajaron en el número era importante. Y el número es una visión. ¿Qué pasa al día siguiente? Eso me impresionó más, ¿qué pasa al día siguiente? Al día siguiente
El Nacional dice, una gran foto, dice, masiva, sin miedo y en paz. Francisco de Miranda. El Universal pone las dos fotos. El Universal es más cuidadoso, pone las dos fotos. Entonces dice, PSUV y MUD sacaron banderas. Okay. Entonces por un lado dice, ha triunfado nuevamente la paz, lo dice Maduro, por el otro lado Torrealba dice, esto fue una epopeya ciudadana. Es importante el término, hay que guardarlo, el término ciudadano. Ellos lo contraponen a pueblo. O sea, estamos jugando una partida difícil. Ciudadanía no es pueblo. El pueblo no tiene el valor ni el peso de un ciudadano. Entonces, la clase media se siente ciudadana y actúa como tal, actúa como si estuviera por encima de. Yo recuerdo un funcionario de alto peso dentro del CNE, que ya está jubilado, y él decía que efectivamente el voto del pueblo debía valer, el del ciudadano debía valer 10 veces el voto del pueblo. Bárbaro, qué democrático este señor. Sí. Quería que subrayáramos un poco justamente el tema de la prensa internacional, porque la prensa internacional venía desde que comenzó a anunciarse esta manifestación, venía utilizando adjetivos, hablando de que iba a ser una gran marcha, una masiva marcha, es decir, como pronosticando, como profetizando, ¿no?, lo que iba a pasar sin tener, digamos, quizás los elementos de juicio necesarios. Entonces me gustaría que acentuáramos un poquito el comentario sobre la prensa internacional, el papel de la prensa internacional en esto. Sí, la prensa internacional está trabajando un expediente. O sea, están cumpliendo a rajatabla para armarnos un expediente. El expediente tiene que demostrar que en Venezuela el gobierno, por un lado, reprime, por el otro lado, el pueblo, la gran mayoría, está en contra del gobierno de turno. Y eso lo trabajaron, fíjate, justamente ayer, titulares. Washington Post pone una gran fotografía, edición, y dice, obstinación en Venezuela. Una foto de la marcha de ellos. Y entonces es interesantísimo porque pone en el centro de la foto está Capriles. Y dice, Capriles, el líder de la oposición. Es Washington Post. ¿Qué hace Wall Street Journal? Hace exactamente lo mismo. Los venezolanos toman las calles en protesta contra el gobierno. Y establece que son más de 1 millón de personas las que salen. Bajamos. El Mercurio de Chile, más de 1 millón de opositores marchan en Caracas exigiendo referéndum contra Maduro. Yo me río mucho porque todos los periódicos del exterior hablan de referéndum como algo normal, cuando eso no existe en ningún otro lado. Sí. Es una figura nuestra. Sí. O sea, y ellos lo dan como una gran noticia. Yo me imagino que para sus lectores eso debe ser algo extraño. Simplemente ellos no les importan los lectores. A ellos les importa la matriz de opinión hecha desde ellos. No le importa la gente que los lee. El Tiempo de Colombia, multitudinaria marcha opositora reta Maduro. La Hoja de Brasil, de Sao Paulo, Folha de Sao Paulo. Caracas ocupada, manifestantes contrarios a Maduro llenan las calles de la capital. La Nación Argentina, decidida a torcerle el brazo a Maduro, la oposición toma la calle. Mercurio de Ecuador, cientos de miles gritan revocatorio. Clarín Argentina, una multitud contra Maduro. Ecuador, La Hora, Venezuela en contra de Maduro. Y los mejores son los españoles. Protesta masiva contra Maduro, dice El País. El ABC, foto completa de un rostro con los 3 colores y el texto. Venezuela grita libertad. 1 millón de personas claman contra Maduro. Esa es la visión. Y luego uno hace entonces el cálculo. ¿Cuánto es 1 millón de personas en la calle, en esa avenida? Esa es la primera pregunta. Yo me metí, saqué la cuenta, cuánto es el espacio de la avenida. Son 14,6 metros lo que tiene de ancho la avenida, y se necesitarían 17 kilómetros
17 kilómetros para meter 1 millón de personas. 17 kilómetros, caen 4 personas por metro cuadrado. Y entre donde estaba la tarima y Parque Cristal, solamente hay 18 cuadras. Necesitaríamos 171 cuadras. O sea, esas son las cifras. O sea, nunca hay 1 millón. Tampoco hay 1 millón de personas en la Avenida Bolívar. Eso es otra cosa que es importantísima. Sí. El hacer ese tipo de apreciaciones siempre falsifican para lado y lado. O sea, tenemos marchas masivas. ¿Qué logró el gobierno? Lograr movilizar gente en todos los estados. ¿Puede hacer la oposición eso? No puede. Eso es una cosa que está visto que es así, porque cada vez que ellos hacen una rueda de prensa, son ruedas de prensa vacías. Son ruedas de prensa sin músculo. Ahorita lograron por la oferta. ¿Y qué pasó? ¿Qué nos enseñó la televisión? Yo estuve viendo todos los canales. Tengo varios televisores, los pongo todos juntos. Entonces, el Globovisión, que es como un termómetro, tenía pantalla dividida. Entonces, por un lado tenía la de ellos, por otro la de la oposición, por otro lado tenía la gubernamental. Que la mayor parte de la transmisión fue de la gubernamental. Porque el discurso de los otros no le estaba conviniendo ni siquiera a Globovisión publicarlo. Fue muy duro, muy duro. Y la respuesta vino después, cuando la gente de la misma manifestación empezó a protestar, la de ellos. Esto no lo podían sacar al aire, pero salió en las redes. Entonces empezaste a medir las redes. Yo estoy metido en muchas redes de la oposición, eso me gusta, porque es la única forma de poderlos medir. Y vas viendo las respuestas tan duras que le fueron dando a sus dirigentes. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros los venezolanos esto? ¿Podemos nosotros pelear, hacer una estrategia mediática contra ellos a nivel mundial? No, en eso estamos en desventaja. La honestidad honesta es que no podemos hacer eso. O sea, necesitamos explicarle al venezolano que vienen por nosotros. ¿Vienen por nosotros porque somos venezolanos? No, primero somos muy mal ejemplo. Eso es algo que es indiscutible. Primer elemento, somos mal ejemplo. Y luego tenemos oro, coltán, hierro y agua. Agua. Tenemos agua. Y eso lo necesitamos. Si tú tomas en cuenta que en esta semana Alemania y Francia le dijeron que no al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y decidieron negociar con Rusia y China, yo creo que no son muy tontos, ya están viendo dónde está la fuerza real. Estados Unidos tiene que correr hacia este lado y tiene que domesticarnos a nosotros, porque definitivamente somos el peor ejemplo del planeta. Profesor, yo quería hacerle una pregunta, que claro, va a ser especulativa la respuesta, pero se pretendió comparar al 1 de septiembre con el 11 de abril. Y recordamos los que vivimos ese proceso, que el 11 de abril fue un fenómeno que tuvo una fuerte influencia de los medios de comunicación social. En ese tiempo existía en la señal de RCTV, estaba Venevisión absolutamente, digamos, a la cabeza del golpe de Estado, estaba Televen, Globovisión era otra cosa. Fundamentalmente fue un golpe de la televisión. Yo pregunto, ¿qué hubiera pasado con este proceso del 1 de septiembre si hubiésemos tenido más o menos una correlación de fuerzas mediáticas parecida a aquella? Yo creo, y eso es especulativo, creo que hubiera sido muy sangriento. Creo que esta vez hubiera sido muy sangriento. Porque los tambores de guerra del lado del gobierno era claro. O estamos o se muere todo el mundo. Yo creo que es ese discurso, y por eso Diosdado fue el hombre que que estuvo moviéndose por todo el país. A mí me pareció brutal, me parece que fue agotador la jornada que hizo el hombre. Pero el discurso era ese. O sea, ya no estamos dispuestos, ya no somos Chávez. O sea, los que estamos ahora ya no somos Chávez. Y los vamos a poner presos, y al que haya que echarle plomo le vamos a echar plomo, con otro elemento adicional. Esta vez la Fuerza Armada Nacional está como más clara en el lado que está jugando. En aquel momento, fíjate que eso fue totalmente mediático,
fue un grupo de almirantes y generales los que aparecieron en ese famoso video premontado. Esta vez no tenían a nadie que pudiera hacer eso. O sea, esta vez no tenían unas figuras reales que pudieran poner la mediática y no estaban totalmente de acuerdo. Todo eso está jugando contra ellos. O sea, lo que es cierto es que el dinero viene de un solo lado y es bastante. Pero esta vez les desmontaron maquinaria, desmontaron armas, desmontaron grupos armados, se hizo una pila de cosas. Se puso preso se puso preso, que esos son simplemente golpes efectistas, sí, son golpes efectistas, pero hacen mella. Y la gente, los más ultrosos, donde contamos un bote de viejos que son ultrosos, Sí. que son los que nos trancan las calles y son los que echan más bromas más que los muchachos, tuvieron miedo. Entonces le quedaban los loquitos adicionales y de ahí no podía pasar. Y el gobierno esta vez sí lo sabía. Bueno, ya para ir finalizando, profesor, quería preguntarle sobre el trabajo que hicieron y que siguen haciendo después de la cobertura los medios públicos, los medios chavistas, los medios del Estado y los medios alternativos. A raíz de todo esto que ocurrió, ¿qué experiencia pudiéramos tomar para mejorar el trabajo, para hacerlo diferente de aquí en adelante? Sí, yo creo que el trabajo todavía está por hacerse. Creo que los medios públicos, los medios, por ejemplo, la radio, son 110 emisoras de radio que hay de medios públicos. Tenemos 110 emisoras de medios públicos, tenemos 6 canales de televisión y los demás son los alternativos y mal llamados comunitarios, que son anárquicos. Los medios públicos también son anárquicos y depende de cada uno de los jefes de cada uno de los medios. Pareciera que no se logra una política oficial real. Esa es la primera visión que tenemos. Me pareció acertadísimo que tiraran 2 películas sobre el tema, 2 documentales sobre el tema, preparando para generar el temor en un lado y el sentido de triunfo en el otro. Eso me pareció acertado. Por primera vez veo una actitud más o menos racional dentro de medios públicos, que son muy desastrosos. Y el peor desastre que tenemos es no mostrar al ciudadano de a pie con sus logros dentro de estos 17 años. Ahí es donde hay que hacer más énfasis, hacer más campañas más duras. O sea, mostrar a la gente, a esa gente que cuando sale en una marcha, tú agarras a cualquiera y a ti te consta como periodista, y le preguntas y habla, y da un discurso coherente, lógico, cosa que no logramos en la oposición. Tú agarras a la gente de la oposición y nadie te da un discurso coherente. Sí. Entonces, esos méritos hay que hacerlos crecer. Y somos nosotros los responsables, somos los medios de comunicación y somos los comunicadores los responsables de producir eso, de recuperar la noción que la tenemos de solidaridad. El pueblo es solidario, o sea, la gente es solidaria. Y eso tenemos que fortalecerlo. Tenemos que fortalecer no los vicios, sino las virtudes. Y en ese sentido, creo que ahora es que tenemos trabajo para el rato. Tenemos mucho que hacer. Y por un lado, generar más conciencia de que vienen por nosotros, nos guste o no nos guste. La oposición, con oposición o sin oposición, vienen por nosotros, porque esto es una joya demasiado valiosa. Y tienen que venir por nosotros. Entonces, hay que fortalecer el sentido del nacionalismo en nosotros, el apretarnos con la noción de tierra y de país y de nación, algo que hizo el presidente Chávez, la noción histórica, el ayer. Y nosotros somos porque tenemos un pasado y hemos construido juntos. Eso es importantísimo trabajarlo. O sea, en la medida que nosotros logremos eso, estaremos haciendo una solidez mayor. Obviamente, hay que seguir peleando. Fíjate, los medios no decimos en ningún lado que tenemos 2.500 personas presas y ya con juicio terminado por corrupción y que eran de nuestras filas. Eso no lo decimos. Y eso hay que decirlo y gritarlo bien duro. Porque
es darle la sensación de seguridad a la mayoría de que lo malo se puede sancionar. Porque del periodo anterior tuvimos un chinito de Recadi, no tuvimos más nadie sancionado. En este llevamos 2.500 personas sancionadas, y son nuestras, son las que estaban vestidas de rojo, rojito. Entonces, no decirlo es un delito. Entonces yo creo que el gran problema del Estado es que es demasiado reaccionario. O sea, reacciona ante lo que dicen los otros. No, establezcamos nosotros el juego y que sean ellos los que reaccionen. Bueno, una última pregunta. Como profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, el programa de formación en comunicación social, ¿se ha logrado algo? Es decir, en términos comunicacionales, esa labor que se ha realizado a través de la Universidad Bolivariana, de la Misión Sucre, ¿ha servido de algo para que todos estos años después podamos tener algún tipo de comunicación social un poquito mejor que la que teníamos en el 2002? Aún siendo yo tan crítico, te podría decir que sí se ha logrado. Hemos logrado más gente con más conciencia. Si por nuestras aulas pasan 100 y 5 salen con conciencia, es un triunfo gigantesco. De los primeros que salieron, que fueron los que tomaron el edificio, que se lo quitaron a PDVSA, que fueron los guerreros, tenemos ahí casi un 70% que sigue dentro del proceso. Oye, es una maravilla. Tomando en cuenta que los comunicadores sociales nos queremos siempre parecer al patrón, siempre nos identificamos con el patrón. Así después que ganemos un premio nacional nos votan a las 2 semanas después, como le pasó a Alexis Rosa en Radio Caracas. Los logros son interesantes. El generar conciencia es importante. Nos cuesta mucho más en Misión Sucre por el tipo de estructura que tiene y porque la mayoría de los comunicadores no quieren dar clases en Misión Sucre, no se quieren identificar con un proceso político. Es más fácil la bolivariana. Sin embargo, nosotros teníamos 94 profesores, ahorita somos 52. Las aulas las tenemos más repletas de muchachos ahora, lo cual es horroroso. Y el trabajo nos cuesta mucho más hacerlo. Sin embargo, otro detalle, ahora nos envían los estudiantes directamente desde Oxford. Ya la gente no va porque se identifica como una universidad de un tipo, ahora va porque los zonifican para allá. Eso forma parte de los procesos burocráticos y burocratizadores de los estados cuando se van asentando. Sin embargo, siempre lo logramos. Mira, yo doy infografía y yo les pongo cada tarea que la tienen que hacer en salón porque tengo 60 estudiantes en infografía. Entonces, todas son investigaciones que tienen que ver. Y los estudiantes me han llegado y me han dicho, profesor, gracias a esto yo puedo discutir con mi mamá y mi papá ahora. Bueno, eso es un logro. Eso es un logro. Logro, por ejemplo, la que se gana el Premio Nacional como medio alternativo, que es un periodiquito cultural para ciego en braille. Esa chica salió de allá. Y ese fue su proyecto. Y lo convirtió en un proyecto de vida. Y como ese te puedo nombrar muchísimo de Misión Sucre. Tengo señores que eran dos guachimanes nocturnos. Y esos 2 señores se graduaron de comunicadores, hoy en día son documentalistas y tienen su propia empresita de documental. Oye, y son gente con conciencia, guerreros. Se ha ido logrando. Esto es fácil. Esto es tan difícil como sembrar papas. Créeme que es tan difícil como sembrar papas. El clima, todo, el agua, no sé qué, son muchos factores que inciden. Pero se está haciendo el trabajo, pues. La universidad nos ha permitido abrir nuevos espacios. Por ejemplo, abrir un diplomado de producción radiofónica conjuntamente con MINSI, de los cuales ya llevamos dos grupos. Y es interesantísimo, porque por fin le estamos poniendo la mano a los egresados de otras universidades para enseñarles a hacer radio, porque todas las universidades enseñan un semestre de radio, máximo 2. Y tenemos 1.200 emisoras de radio, es lo que más tenemos. Y no los enseñamos a hacer radio. Entonces, creo que el trabajo está bonito, creo que sí se está logrando. Como todo, es una siembra con todo lo que eso conlleva.